¿Qué tal, mis hermanos? Muy feliz sábado para cada uno de ustedes. Es un placer estar acompañándolos. Acá estoy con Carlos. ¿Cómo te va, Carlos? Muy bien, gracias a Dios, gracias a Dios. Saludos Roberto y saludos a todos nuestros hermanos que nos acompañan como de costumbre en un viernes más de, ¿verdad? Un sábado más, porque ya es inicio del sábado, ya en esta hora, inicio del sábado. Entonces pues le agradecemos a nuestros hermanos que de costumbre se conectan para compartir la lección de Escuela Sabática con cada uno de nosotros. Así es. Y bueno, estamos con este folleto que ya estamos bastante avanzado, la lección número 10 del folleto titulado La vida de Cristo, parte 5. A través de estos años hemos avanzado en este precioso estudio para conocer cómo fue la vida de de nuestro Señor Jesús acá en la tierra, y la verdad que ha sido de bendición, y todavía quedan varias perlas ahí por descubrir seguramente, y hoy vamos a andar por ese camino. Eh, Así que nada, le damos la bienvenida a cada uno, les deseamos las más ricas bendiciones, y que al abrir la palabra de Dios, Él se pueda manifestar en cada uno de nuestros corazones, ¿no es cierto? Mediante Cristo, que pueda darnos a entender lo que Él quiera que nosotros entendamos. Bueno, como saben, no es un programa en vivo, así que disculpen si no lo estamos saludando en el chat, o acá, mejor dicho, en el chat sí vamos a estar. Así que ahí también pueden comentarnos, pueden poner lo que les parece, lo que están viendo en los textos, si tienen algún pedido de oración, saludarnos. Siempre son bienvenidos y es un gusto sentirlos bien cerca. ¿Te parece, Carlos, si comenzamos y le damos bastante tiempo a lo que es el estudio de la palabra? Te pido si querés orar, si querés buscar a nuestro Dios en oración. Seguro que sí. Padre Dios de amor, te agradecemos la oportunidad de orar en oración para pedir tu bendición en nuestro estudio. Pedimos que tu Santo Espíritu nos dirija y que lo que hablemos aquí sea para edificación mutua, pero también para todos nuestros amigos y oyentes. Bendícelos también a ellos, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Bueno, ahora sí vamos a compartirles una presentación donde hemos puesto los textos. Ahí podemos ver los temas, ¿no es cierto?, que vamos a tratar: la parábola de la higuera estéril y la autoridad de Cristo cuestionada. Así que bueno, si te parece, Carlos, vamos a ir avanzando en lo que es este PowerPoint. Empezamos por la parábola de la higuera, que es bastante interesante, ¿no? Porque es uno de esos momentos donde podemos llegar a pensar que Jesús se enojó, ¿no es cierto? Y él mismo castigó y destruyó a la higuera con sus palabras, ¿no? Pero bueno, vamos a desandar un poco ese camino. ¿Te parece si comienzo a leer los primeros versículos que se encuentran en Marcos, capítulo 11, versículos del 12 al 14?
Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, vino a ver si quizá hallaría en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús respondiendo dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. Interesante, ¿no? Porque uno va al azar a ver si hay higos, si no hay higos. Imaginamos de lejos, fue con esa esperanza, con ese deseo, ¿no es cierto?, de encontrar, no encontró y lanza estas palabras curiosas, ¿no es cierto? No sé qué es lo que viste, qué te parece. Sí, no, a mí me llama mucho la atención la parábola. De hecho, yo no estoy tan familiarizado con los higos. Eh, Recientemente, o sea, de unos años para acá, mis padres tienen una planta de higos y da higos y yo soy el único que me los como. Yo creo me los guardan, mis padres me los guardan para cuando yo los visito y así me los como. Pero yo no sé muy bien cuándo es el tiempo, cuándo no es el tiempo. Yo sí me fijo en la planta y si me la veo sin nada, sin hojas, es como que está mudando las hojas, pues ni miro mucho. Pero cuando veo que tiene muchas hojas, entonces comienzo a prestar atención a ver si tiene higos. Y eso lo hago sin, o sea, sin estar tan consciente de que lo estoy haciendo. De hecho, el día de ayer estuve en casa de mis padres y, y vi la planta y me fijé que tenía hojas y vi que le estaban saliendo higos. Entonces, es como cuando uno lo ve de lejos y lo ve así frondoso, con mucha hoja, uno le da con mirar a ver, es natural mirar a ver si tiene algún fruto. Me llama la atención que aquí se presenta como que no era tiempo de higos, si es cierto, no lo era, pero la planta daba apariencia de que era tiempo de higos, o sea, de que tenía fruto. Y cuando Jesús se acerca a ver si hallaba algo, no halló nada más que las hojas. Y, y ahí mencionó o habló las palabras que habló, nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. A mí, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención el modo, hace un tiempo atrás estudié estos versículos y el modo en griego, de la gramática griega, es un futuro optativo y es como la opción cuando dice nunca más coma nadie fruto de ti para siempre, como que es lo que va a ocurrir debido a que no tenía fruto. O sea, si no da fruto, ¿cómo, cómo va a comer alguien? Es como que a veces se nos olvida darnos cuenta que el hecho de que no tiene fruto imposibilita que alguien coma de su fruto, porque no está dando fruto. ¿Cómo alguien va a comer de un fruto que la misma planta no está dando? Entonces, lo que Jesús está declarando aquí es algo que es obvio. Nadie va a comer de esa planta porque la planta no da frutos, simplemente da apariencia de que tiene frutos, pero no da frutos. Entonces, eso es un punto, ¿verdad? Un punto que me llama la atención. Otro punto que me llamó la atención sobre estos versículos, Roberto, es que nos imaginamos como cuando Jesús habló las palabras como si le hubiese caído como un conjuro o algo a la planta así y lo hubiese matado. Esa es como la imaginación que tenemos, ¿no? Y más adelante vamos a ver por qué la planta murió. Más adelante lo vamos a ver. Pero de primera instancia, eso es lo que nos imaginamos, como si Jesús le hubiese, bueno, la maldición hubiese sido echada, más bien que dicha. Jesús solamente está aquí diciendo el mal que le ocurriría a la planta, pero nosotros nos imaginamos como si hubiese sido un poder que obró activamente de parte de Jesús para dañar y matar la planta. Y vamos a estar viendo qué fue lo que ocurrió, ¿verdad? En los versículos subsiguientes. Te iba a decir que justamente es lo que decía, ¿no? Antes de comenzar. Muchas veces creo que nosotros proyectamos nuestra forma de ser en Jesús, ¿no? Nosotros somos así, tenemos como esa especie de maldad, entonces creemos que Jesús también lo hizo de esa manera, ¿no? Es bastante curioso. Y te iba a comentar que yo acá en casa tenía una higuera
Pero ahora, bueno, mi hermano construyó su casa del lado que estaba la higuera y decidió cortarla, cosa que me dio mucha pena. Pero los años que pude verla es muy curioso porque cuando llega la primavera, o durante, mejor dicho, primero durante el invierno, la higuera parece un árbol que está seco, no tiene ni una hoja y parece un esqueleto de ramas totalmente seco. Y cuando llega la primavera, es, a ver, en un par de días uno ve unos retoños de hojas así chiquitos y en una semana o máximo 10 días está toda cubierta de follaje, de hojas grandes. Y, y lo que me daba a pensar es que es muy corto el tiempo en el que la higuera no tiene fruto. Quizás sí tarda un poco para madurar, ¿no? Desde que crecen hasta que están maduros. Pero que tenga hojas solamente sin frutos son muy pocos días o muy pocas semanas. Y eso también fue bastante interesante. Con respecto a lo que vos decías, me acuerdo también de la historia de Adán y Eva cuando pecan y Jesús les anuncia, les dice, con el sudor de tu frente comerás, vas a tener dolores en el parto, y mismo después Caín, ¿no es cierto? Cuando Dios le dice a Caín, maldita será la tierra y no te dará la fuerza de su fruto, cómo vemos las palabras de la misma manera que vemos ahora cómo Jesús le habló a la higuera, ¿no? Es como si Jesús estaría lanzando la maldición, como vos decías, cuando en realidad simplemente está describiendo las consecuencias de los propios actos. Ujú. Sí, y ahora cuando conectaste con Adán y Eva me volaste la cabeza porque precisamente vamos a ver que esta higuera representa la nación judía y entonces la nación judía, perdón, Adán y Eva, ¿qué hicieron cuando pecaron? Trataron de cubrir su desnudez con hojas de higuera, entonces, ¿qué es la justicia propia? Entonces vamos a ver cómo una planta viviendo de apariencias con justicia propia, o sea, supuestamente haciendo obras y obras y obras, supuestamente una perfección en la ley en cuanto al liderazgo judío específico, tratan de cubrir la desnudez, ¿verdad? Son sepulcros blanqueados, por fuera están blancos, limpios, tienen apariencia de que son justos, pero por dentro carecen de justicia. Y era precisamente lo que le pasó a Adán y Eva. Se pusieron hojas de higuera para cubrir su desnudez, pero cuando se le acerca a Dios, se esconde a Adán y le dice, me escondí porque estaba desnudo, pero no estaba desnudo, se había cubierto con hojas de higuera, pero seguía sintiendo la desnudez, la carencia, ¿no? Entonces ahora vemos una planta que representa a la nación judía cubierta de hojas de higuera, pero realmente no tiene fruto. Es justicia propia Y nada el más. mensaje de la Odisea, ¿no? Que compres Ujú, de mi exactamente, vestidura porque estás desnudo. exactamente, Tremendo. exactamente. Tremendo, Eh, está buenísimo. si querés Continuamos, avanzar a la siguiente pantalla. dale. Dale, aquí vamos a leer de Mateo el mismo incidente porque cambia una que otra palabrita, ¿verdad? Y nos gusta considerar a ver si se amplifica lo que tenemos, ¿no? Mateo 21, 18 al 20 dice, y por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera sobre el camino vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente y le dijo, nunca más para siempre nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y viendo esto, los discípulos maravillados decían, ¿cómo se secó luego la higuera? Eh, Me llamó la atención el versículo 19, que las palabras de la maldición que le echó Jesús, como normalmente lo vemos, ahora es diferente. En la anterior decía que, que él le dijo, nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Y nos pareció bastante lógico, ¿no? Y aquí se nos dice, las palabras cambian un poco, dice, nunca más para siempre nazca de ti fruto. Este, y eso sería también la consecuencia de lo que le ocurriría, porque obviamente se secó la higuera, porque daba apariencia de tener fruto y no tenía, se secó la higuera y vamos a ver más adelante cómo fue que se secó la higuera. ¿Cómo y por qué, verdad, fue que se secó la higuera? Está bueno que los dos evangelios usen distintas expresiones porque es un complemento, ¿no? Uh -huh, Como que me vino a la mente de que si nace fruto de nosotros, tiene que ser sí o sí para que otro lo coma. uh -huh. Vi eso, ¿no? Exactamente. Sí,
y no es cuestión de escoger uno u otro, es cuestión de aceptar ambos y entender que Jesús habló ambas cosas, porque, porque no es decir que, oh, no, pero Jesús tuvo que haber dicho una, no la otra, no, Jesús pudo haber hablado ambas cosas, pudo haber dicho nunca más para siempre nazca de ti fruto y nadie coma de ti. Eh, ¿Entiendes? Entonces, ambas pueden coexistir, porque si no da fruto, nadie va a poder comer. Este, Así es. entonces, no hay por qué cancelar o lo que dice un evangelio y lo que dice otro, sino que seguimos viendo causa y efecto. Si no nace fruto, tampoco va a nadie poder comer de ese fruto. Pero vamos a ver por qué. ¿Por qué fue secada la higuera? Porque ahí dice que luego se secó la higuera. ¿Por qué fue secada la higuera? Y qué realmente ocurrió en la naturaleza, que nos da una ilustración bastante clara, me parece a mí, sobre lo que le ocurriría a la nación judía. No sé si queremos avanzar con Dale. Sí, la te iba próxima. a decir que primero teníamos a Marcos, después a Mateos y ahora a Lucas, que Sí, pensando en quiénes son cada uno, el único que estuvo ahí presente fue Mateo, porque Marcos y Lucas son evangelios que, o sea, ellos escribieron lo que otros les contaban, entonces ahí también puede estar gran parte de la diferencia en los detalles, ¿no? No en el fin del mensaje, sino en los detalles de palabras. Recordamos que esto no es una inspiración verbal, sino tiene que ver mucho con la mirada que tenía cada uno de los sucesos, ¿no? Bueno, avanzamos entonces ahora con Lucas. Lucas 13 del 6 al 9. Y dijo esta parábola. Ahora en este caso no es exactamente el evento, sino que Jesús está contando una parábola, ¿no? Que también tiene que ver con una higuera. Dice, tenía uno una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñero, he aquí 3 años a que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué ocupará aún la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala aún este año hasta que la excave y la abone, y si hiciere fruto bien, y si no, la cortarás después. Interesante, ¿no? Un señor que viene a buscar fruto en los árboles, en la viña que plantó, y parece bastante duro, ¿no? Porque dice, bueno, no tiene fruto, córtalo. Pero hay otro personaje que intercede, ¿no es cierto? Espera un poquito más, déjame hacer algo más. No sé qué mirada tenés vos sobre sí, estos textos. sí, sí, a mí me parece que es una ilustración del padre y el hijo. A mí me parece que se nos presenta eh, al padre como el señor, el dueño de la viña, y, y fue a buscar fruto en la higuera. ¿Y qué pasó en esa viña? La higuera, pues llevaba 3 años que él venía para buscar el fruto y no lo hallaba. Entonces dice, córtala. Y la razón se presenta como en forma de pregunta: ¿por qué ocupará aún la tierra? Es decir, estaba ocupando un espacio que podía estar ocupando otra planta que realmente pudiera dar fruto. Entonces, vemos ahí la intercesión de, ¿verdad? Del jornalero, del empleado, el viñero que le responde, le dice, Señor, déjala aún este año hasta que la escabe y la abone. Y aquí se nos presenta, ¿verdad? Como una imagen de Cristo intercediendo, pero recordamos que Cristo solo quiere hacer la voluntad del Padre, y Cristo solamente le pide al Padre aquello que está en el corazón del Padre dar, porque Él pide conforme a la voluntad de su Padre. Entonces, es el deseo del dueño de la viña que realmente esta higuera dé fruto. Y entonces el viñero le pide algo que apela al corazón y a las intenciones del corazón del dueño, y le dice, deja que la escabe, que la abone, déjame seguir intentándolo un poco más. Y si al cabo del tiempo, ¿verdad? Da fruto, pues bien, y si no, pues entonces la corta, porque entonces está mala, no sirve. Algo salió mal. Acá decimos a veces, ese es macho, ese no va a dar fruto porque es macho. Ujú. Este,
esa planta es macho, tenías que poner semilla hembra o una planta que fuera hembra para que dé fruto. Este, y cuando son machos, por ejemplo, acá se da mucho la papaya, se da casi silvestre, ¿no? Cualquier lugar que caiga unas semillitas de papaya, la papaya crece y, y hay veces que la papaya crece y la planta es macho y no da fruto, pero hay otras que son hembras y sí dan fruto, o por lo menos así las llaman por acá. Y me llama la atención cómo esta parábola se conecta con la ilustración de la higuera maldita. ¿Por qué? Porque dice que tenía una higuera plantada y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Similar a lo que pasó con Cristo, ¿no? Que él vio la higuera y fue a buscar fruto en ella, y similar a lo que pasa con la nación judía. Cristo vino y dice, mira qué forma interesante, dice, he aquí 3 años a que vengo a buscar fruto en la higuera. ¿Y cuánto duró más o menos el ministerio de Cristo? 3 y medio. 3 años aproximadamente. Entonces, Cristo estaba buscando frutos de arrepentimiento, ¿verdad? Gente que realmente reconociera, un pueblo que realmente reconociera su necesidad de lo que él venía a traer. Pero no encontró ese fruto, solamente unos pocos, muy pocos. Me hace acordar Este, a la viña de Isaías 6, ¿no es cierto? Que es el pueblo, la viña es el sí, pueblo. Isaías 5, Isaías Isaías 5, 5, perdón. Eh, sí. y le da la lluvia, le da la luz, es una torre fuerte en el medio de la viña, le pone un cerco, pone todo y da fruto silvestre. En este caso, bueno, es Sí, sí. estéril, es lo mismo, o sea, entre ser estéril y dar frutos que no son comestibles es un poco lo mismo, ¿no? Ujú. Y vemos el deseo de Dios en esa ilustración también de Isaías, porque dice que esperaba justicia y aquí dio opresión. Es como que está dando un fruto que no es el que debe dar. Y el deseo de Dios al acercarse por medio de Cristo para ver cómo respondería al enviar su hijo, como dicen otras parábolas, ¿no? Cuando le envía diferentes jornaleros o diferentes mensajeros, y finalmente dice, pues le enviaré a mi hijo, a él sí oirán y a él respetarán. Pues así vemos también a Dios enviando a su hijo, pero aún a su hijo, o sea, lo echan fuera, lo crucifican. Está bueno ir entendiendo los símbolos porque los símbolos después se repiten a lo largo de toda la Biblia, ¿no? Como los árboles son símbolos de seres humanos y justamente un árbol verde, un árbol con fruto, es aquel hijo de Dios que, que- que delante de Dios está parado conforme a lo que Dios pretende, ¿no? Que tiene la justicia de Cristo. Y en otros lados de la Biblia vemos árboles secos, vemos hojarasca, vemos rastrojo, vemos árboles estériles. Es interesante, ¿no? El tema de los árboles porque aparece en muchísimos textos bíblicos. Ujú. ¿Querés avanzar a la Sí, siguiente imagen? sí, vamos. Vamos allí a Marcos 11, 20 y 21. Aquí volvemos a Marcos porque después de varios versículos en paréntesis del asunto de la higuera, luego se nos dice que en el relato de Marcos se nos dice que pasó con la higuera, y leemos lo siguiente. El versículo 20 dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dice, maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Es interesante porque la, la historia dice que Marcos escribió el relato del Evangelio basado en lo que Pedro le contó. Y aquí vemos a Pedro directamente preguntando al otro día, ¿verdad? Diciendo, la higuera que maldijiste se ha secado, y dice que fue Pedro el que lo preguntó. Y, ¿Y cómo fue que se secó? Nos da una descripción interesante. Dice que se había secado desde las raíces. Y cuando una planta se seca desde las raíces es porque el suministro de agua le fue cortado. Ya no recibe más agua. Pero esta recepción de agua, ¿qué representa o qué simboliza? ¿Qué simboliza el agua en las escrituras? Cristo hablaba del agua que él le daría. Dice que era haciendo referencia al espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él. Entonces está hablando del agua del Espíritu de Cristo. Entonces cuando la higuera se seca desde las raíces es que dejó de recibir el agua, dejó de recibir
a Cristo por medio de su Espíritu o el Espíritu de Cristo. Y, y esto porque ellos mismos lo echaron fuera y ellos mismos lo desecharon. No fue un acto arbitrario, sino que ellos mismos lo desecharon. Entonces vemos que Cristo utiliza esta ilustración de la planta para mostrarle a sus discípulos lo que ocurriría con la nación judía. Lo que le ocurriría y todas las cosas que ellos enfrentarían no sería algún castigo arbitrario o infligido por parte de Dios directamente, sino que ellos estarían cosechando lo que sembraron. Ellos rechazaron el agua y entonces se quedarían desprovistos de la presencia de aquel que los podía proteger y serían entregados en manos de sus enemigos y no darían fruto, ni nadie comería de su fruto, porque más nunca darían fruto, porque echaron fuera el agua de vida que Cristo les vino a traer. Exactamente, el agua que le prometió la mujer samaritana, ¿no? De la También, cual nunca más tendrá sed. Y de hecho en Isaías 5, en la parábola de la viña, también aparece el tema de la lluvia, ¿no? Que la viña se queda sin lluvia, que le es quitada la lluvia. Interesante cómo vamos armando estos símbolos que después nos van a servir para interpretar otras porciones. Avanzamos a la sí, siguiente imagen. Tenemos Lucas 19 del 41 al 44, donde vamos a encontrar un relato que tiene totalmente que ver, ¿no es cierto?, con esto de Cristo viniendo a su pueblo, tratando de encontrar fruto y no lo encuentra, y sabe que su pueblo va a quedar seco, que se va a secar de la raíz. Vemos como este lamento también es casi un paralelo, ¿no? Dice, y como llegó cerca viendo la ciudad, Jerusalén, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y es interesante, ¿no?, que en este paralelo, si ponemos al pueblo como la higuera, ¿no es cierto? Acá vemos que el castigo no viene directamente de Cristo. O sea, Él les está diciendo, tus enemigos son los que te van a acercar. Tus enemigos son los que te van a poner en estrecho, los que te van a derribar. Ahí es como se describe, ¿no?, lo que decías, ¿no? En este sentido, la destrucción del pueblo y estrechamente con la higuera en la forma en la que se seca, ¿no? ujú. Y, y estábamos hablando de la higuera que se secó y las declaraciones de Jesús diciendo que más nunca dará fruto y que más nunca nadie comerá de ella. Obviamente porque si no da fruto nadie puede comer de ella. Y vemos que esto él no lo dice molesto o despechado, dice que lloró sobre la ciudad, lo dice con dolor. Esto es algo que le agobia, que le angustia. Y, y la semana pasada, en la lección de la semana pasada, también estos versículos se tocaron. Lo que queremos volver a enfatizar es que así como la planta se secó por la ausencia de agua, la nación judía perecería por la ausencia de Cristo, porque Él les vino a visitar, pero ellos le echaron fuera. Por eso dice, no conociste el tiempo de tu visitación. El, ¿verdad? El que vino a visitarlos para protegerlos, para guardarlos, para escudarlos de sus enemigos, para darles paz, porque dice, a lo menos este es tu día, lo que toca a tu paz. Si tú también conocieses lo que toca a tu paz, ahora está encubierto tus ojos. No te das cuenta que la única forma de tener paz es teniéndome a mí. No reconoces que te vine a visitar para traer paz, para protegerte, pero me estás echando fuera. Y al echar afuera a Cristo, están echando fuera el único medio por el cual ellos podrían ser preservados. Así Y es. esto se aplica a todos nosotros. O sea, cuando nosotros echamos fuera a Cristo, hoy yo individualmente estoy rechazando el único medio por el cual puedo ser
preservado. El otro día un amigo me dio gracia porque él me lo envía como un chiste, un meme de estos por Facebook. eh, Decía una persona como preguntando, ¿y necesito aceptar a Jesucristo como mi Salvador para ser salvo? Y realmente necesito a Jesús para ser salvo. Y la respuesta decía, amigo, tú necesitas a Jesús hasta para ir a la tienda. Hasta para ir a la tienda a comprar algo, tú necesitas a Jesús. Realmente no reconocemos que no tenemos vida propia, que en nosotros no hay una fuente inherente de vida, sino que constantemente nuestra vida es sustentada por Cristo Jesús. Y Amén. sin Él, nada somos. Y eso es algo que debemos recordar siempre. Así es. Y no deja de sorprenderme cómo es el lenguaje bíblico, ¿no? Porque en una parte parecería que Cristo es quien seca la higuera, en otra parte parecería que el padre o el labrador es quien corta la higuera, y sin embargo después la misma Biblia eh, explica, ¿no es cierto?, que son los enemigos quienes en realidad lo hacen, ¿no? Pero cómo es este juego de lenguaje, ¿no? Donde dice que Dios lo hace, pero después explica el cómo, ¿no? Y esto a veces para muchos puede parecer confuso, pero está todo ahí en la Biblia y hay que tomarlo Ujú. todo, ¿no es cierto? Sí. Y como dice el versículo, tus enemigos, porque de todas partes venden tus enemigos. Así es. Este, Son los enemigos de ellos, no sus amigos, no quien lo quiso salvar, sino aquellos que los quieren destruir. Y es como que ahí se ve en la imagen como a Dios o a Cristo mirando sin poder hacer nada porque es lo que ellos eligieron, ¿no? Mirando cómo los enemigos lo destruyen. Avanzamos, si Sí, te parece, si querés sí, leer el la mismo, próxima. sí, en Mateo 23, 37 y 38, también vemos algo similar, ¿verdad? Un lamento de Jesús sobre Jerusalén. Y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Como ellos no quisieron a Cristo, que los protegería, como una gallina protege a sus polluelos bajo sus alas, ellos rechazaron a Cristo, que vino a visitarlos para protegerlos, para darles paz de sus enemigos. eh, Vemos que su casa es dejada desierta, ellos quedan desprovistos, su casa queda desprovisto o desprovista de la presencia de Cristo. Y eso es lo que se está hablando ¿verdad? En el contexto. Cuando él dice su casa es dejada desierta, muchas veces pensamos que tu casa va a ser talada y no va a quedar nadie, pero realmente queda desierta porque él fue a su casa y lo sacaron fuera, lo echaron fuera, lo crucificaron fuera de la puerta, fuera de la ciudad, lo echaron fuera, hasta clamaron y dijeron, fuera, fuera, crucifíquenle. Este, y vemos que Isaías 53 explica que la cruz es un desprecio y un rechazo, un echar fuera a Ujú. Cristo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos del rostro, no, lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos Como por azotado Dios. azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo esto describe, estos versículos, los que siguen y los que preceden, hablan de un Mesías que era rechazado por el pueblo que tanto él quería salvar. Así vemos cómo la cruz representa o ejemplifica o manifiesta de forma visible el rechazo que se hace de Cristo constantemente en el corazón. Para que lo crucificaran, ya lo habían expulsado de sus corazones o nunca le dejaron entrar. Y es para destacar que a pesar de ese rechazo, o sea, no es un solo rechazo, no es cuando viene a la tierra, es un rechazo constante, ¿no? Porque la parábola decía, hace 3 años que vengo y no encuentro fruto. Y acá dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Entonces habla de una constante durante toda la historia de la humanidad, del Padre y del Hijo tratando de acercarse a su pueblo, ¿no? Y después, bueno, en la crucifixión de Cristo ya es el grito definitivo, ¿no? Como cuando también dicen, el César es nuestro rey, no queremos que este otro gobierne sobre nosotros.
ahí es donde toman su decisión, ¿no? Pero es destacable de cómo incansablemente el Padre y el Hijo están ahí una vez más, una vez más, una vez más, intercediendo, probando, excavando, poniendo agua, ¿no es cierto? Hasta que, bueno, hay un punto en donde cada uno decide, ¿no? Y queda librado a sus enemigos. Eso es interesante. Avanzamos a la Sí. siguiente imagen. Comenzamos con algunas citas de Elena G. de White. Esta está en El deseado de toda la gente, es página 535, párrafo 3. Dice, la maldición de la higuera era una parábola llevada a los hechos. Ese árbol estéril que desplegaba su follaje ostentoso a la vista de Cristo era un símbolo de la nación judía. O sea, exactamente lo que nosotros veníamos diciendo, ¿no? Pero ahora dicho por la sierva de Dios. El Salvador deseaba presentar claramente a sus discípulos la causa y la certidumbre de la suerte de Israel. Con este propósito, invistió al árbol con cualidades morales y lo hizo exponente de la verdad divina. Los judíos se distinguían de todas las demás naciones porque profesaban obedecer a Dios. Habían sido favorecidos especialmente por él. Aseveraban tener más justicia que los demás pueblos, pero estaban corrompidos por el amor del mundo y la codicia de las ganancias. Se jactaban de su conocimiento, pero ignoraban los requerimientos de Dios y estaban llenos de hipocresía. Como el árbol estéril, extendían sus ramas ostentosas, de apariencia exuberante y hermosas a la vista, pero no daban sino hojas. La religión judía, con su templo magnífico, sus altares sagrados, sus sacerdotes mitrados y ceremonias impresionantes, era hermosa en su apariencia externa, pero carente de humildad, amor y benevolencia. Es interesante, ¿no? Que incluso en la época del segundo templo, que era mucho más humilde que el primero, aún la gloria a la vista humana era tremenda, ¿no? De hecho, recuerdo la anécdota cuando el general, seguramente como historiador te acordás el nombre, del que terminó sitiando Jerusalén y después el que terminó destruyendo. ¿Te acordás cómo se llamaba? Tito Tito. dio la orden de que no se destruyera el templo Exacto. Ahí y no le iba. hicieron caso. Y ya Sí, cuando se quiso acordar y vio, ya estaba el fuego por todos lados y no pudo hacer nada. Y es como que la historia cuenta que se agarró la cabeza, ¿no? Porque eran respetuosos de esos hermosos monumentos, ¿no? Y tenés a los sacerdotes vestidos con ropas purísimas, blancos, totalmente blancos, en algunos casos hasta piedras preciosas, oro parándose en cualquier hora del día, o mejor dicho, en el momento en donde estén, pero en la hora de las oraciones, levantando las manos, con mucha ostentación, ¿no es cierto?, a la vista de todo el mundo. eh, pero sin embargo, después tenemos, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, ¿no? Pasó el sacerdote, pasó el levita y faltó que lo patearan, ¿no? Al pobre hombre. eh, Lejos de poder ayudarlo. Y a eso es lo que Jesús quería enseñar con esta parábola, ¿no? Que de nada sirve la ostentación, la maravilla a la vista, cuando en realidad son los frutos, ¿no? Lo que importa. Y los frutos del Espíritu, los frutos de tener el carácter de Cristo, tienen que ver eh, especialmente con la relación con los demás, ¿no es cierto? Con el amor, tanto a Dios como a nuestro prójimo. sí, el, el que la higuera no diera fruto era porque no estaba dando fruto porque estaban dejando precisamente el Espíritu de Cristo, que es lo único que puede hacer que produzca fruto, porque es el fruto del Espíritu, ¿no? Entonces no está dando fruto porque están echando a aquel que les puede dar el fruto, lo están echando de sus vidas, lo están echando fuera. Entonces, eh, el Jesús decir nunca nadie más de fruto es prácticamente decir, está bien, sea hecha vuestra voluntad, sea hecha la voluntad de ustedes, la voy a respetar. Este,
eso lo vemos, ¿verdad? Explicado en la historia completa, ¿verdad? Sumando todos los versículos y en esta cita muy, muy interesante. Así Continuamos a es. la próxima. Dale. Eh, Párrafo 4 de Deseado a toda la gente 535 dice, ningún árbol del huerto tenía fruta, pero los árboles que no tenían hojas no despertaban expectativa ni defraudaban esperanza. Estos árboles representaban a los gentiles. Estaban tan desprovistos de piedad como los judíos, pero no profesaban servir a Dios. No aseveraban jactanciosamente ser buenos. Estaban ciegos respecto de la obra y los caminos de Dios. Para ellos no había llegado aún el tiempo de los frutos. Estaban esperando todavía el día que les había de traer luz y esperanza. Los judíos que habían recibido mayores bendiciones de Dios eran responsables por el abuso que habían hecho de esos dones. Los privilegios de los que se habían jactado no hacían sino aumentar su culpabilidad. Vemos que aquí los gentiles que hacían muchísimas cosas, hasta aberraciones, y Pablo las describe de forma terrible, eran menos culpables que la nación judía, porque ellos tenían menos conocimiento, menos luz, y obviamente no podían dar fruto conforme a una luz que todavía no le había llegado. Y de hecho, recordamos la palabra de Pablo que cuando menciona todos los diferentes pecados terribles y todas las abominaciones del pecado que hace que no se entre al reino de los cielos, Pablo dice, y eso eran muchos de ustedes, pero Dios los transformó, hablándole a los gentiles, ¿no? Así que vemos cómo hubo mucho fruto dentro de los gentiles, eventualmente cuando llegó el tiempo de su cosecha, ¿no? Pero en aquel momento todavía no era el tiempo de los gentiles, era el tiempo de la nación judía, y, y se supone que ya hubiese dado frutos, pero en lugar de dar frutos, lo que hicieron fue cortar el suministro de agua y se secaron como nación. Y es lógico, ¿no? Uno, o veo que en las distintas parábolas siempre hay una viña, hay un huerto. Y para tener una viña, un huerto, es un trabajo, ¿no? Que hay que hacer. Se pone una cerca, se excava alrededor de la base del árbol, se podan otros árboles más grandes para que dé el sol. Y es lógico esperar fruto de eso que uno trabaja. Pero de un árbol que está en la calle o en el medio del monte, ¿qué puede esperar uno? Y asimismo es como se ve acá en los distintos tipos de personas, ¿no? Sobre los judíos habían sido derramadas las mayores bendiciones de Dios. Bendiciones, conocimiento, milagros, o sea, un montón de luz habían tenido ellos como para que se esperara tener fruto, ¿no? Eh, pero bueno, vemos cómo terminó, lamentablemente, y es una enseñanza para nosotros, ¿no? No es solamente para reproche de lo que pasó, sino que nos enseña a nosotros de que tengamos cuidado, de que eh, lo nuestro no sea pura hoja verde, pura apariencia externa y después no estemos dando fruto. Avanzamos, si querés, a la siguiente página del mismo libro, a la 536, párrafo 1. Dice, Jesús había acudido a la higuera con hambre para hallar alimento. Así también había venido a Israel anhelante de hallar en él los frutos de la justicia. Les había prodigado sus dones a fin de que pudiesen llevar frutos para beneficiar al mundo. Les había concedido toda oportunidad y privilegio, y en pago buscaba su simpatía y cooperación en su obra de gracia. Anhelaba ver en ellos abnegación y compasión, celo en servir a Dios y una profunda preocupación por la salvación de sus semejantes. Si hubiesen guardado la ley de Dios, habrían hecho la misma obra abnegada que hacía Cristo. Pero el amor hacia Dios y los hombres estaba eclipsado por el orgullo y la suficiencia propia. Se atrajeron la ruina, o sea, se atrajeron, ¿no? Ellos mismos se atrajeron la ruina al negarse al servir a otros. No dieron al mundo los tesoros de la verdad que Dios les había confiado. Podrían haber leído tanto su pecado como su castigo en el árbol estéril. Marchitada bajo la maldición del Salvador, allí de pie, seca hasta la raíz, la higuera representaba
lo que sería el pueblo judío cuando la gracia de Dios se apartase de él. Por cuanto se negaba a impartir bendiciones, ya no las recibiría. Te perdiste, oh Israel. Y es casi imposible leer esto y que no te lleve a 1 Corintios 8:6, ¿no? Todo lo que significa el circuito de beneficencia o cómo funciona, ¿no? Todo procede del Padre, todo lo recibe el Hijo, pero no se lo queda el Hijo. O sea, a través del Hijo fluye a todo el universo creado, no solamente a las personas, sino también a todas las criaturas y a la misma naturaleza. Y suena un poco fuerte cuando, o a mí me chocó cuando dice que Cristo después de dar esperaba un pago, ¿no? Porque suena como, ah, bueno, entonces no lo hace como eh, desinteresadamente, sino que espera algo a cambio. Pero en realidad lo único que espera a cambio es que lo que uno recibe lo dé. O sea, no es algo que nos cuesta, no es algo que nosotros tengamos que trabajar por nosotros mismos, no es algo en lo que haya que poner sudor. O sea, es recibir amor y dar amor, ¿no? Ese sería el resumen de lo que el Padre y el Hijo esperan de nosotros para que se continúe con este circuito o círculo Circuito. de bendición, ¿no? Siempre, en todo momento, nosotros, cada uno de nosotros, en algún momento va a ser fuente, en otro momento va a ser canal, ¿no? Hablando en este lenguaje del modelo divino, pero tenemos que estar en los dos lados. El único que no está en los dos lados es el Padre, ¿no? Que siempre es fuente, pero el Fuente. resto, incluyendo a Cristo, va a ser canal y va a ser fuente. Y, y Cristo y el Padre lo único que esperan es que se continúe, ¿no? Toda esa bendición. Porque el que se la guarda se termina muriendo, ¿no? Es como que el dar genera que uno vuelva a recibir, ¿no? Y uno al quedárselo es como que, como si hubiese un circuito de vida que se termina muriendo, que nosotros mismos, ¿no? Lo terminamos matando, como decías vos, cortando el suministro de agua. Sí, a mí me llamó la atención una declaración que se hace a mitad de párrafo que dice, si hubiesen guardado de la ley de Dios, habrían hecho la misma obra abnegada que hacía Cristo. A Tal mí me, cual. me llama la atención porque define el guardar la ley distinto a la obra, sino que se presenta la obra como el resultado de guardar la ley. Y sabemos que guardar es atesorar, llevar al corazón, dejar que Dios escriba por medio de su espíritu su ley en nuestro corazón. Y su ley es amor. Y cuando hablabas del circuito de beneficencia de Dios dar amor para que demos amor, eso realmente es tener la ley escrita. Tener el amor de Dios es tener la ley de Dios escrita en el corazón. Y si tenemos esa ley de amor escrita en el corazón, las mismas obras abnegadas de Cristo vamos a hacer. Es causa y efecto. No es que tenemos que guardar la ley y también tenemos que buscar la manera de obrar. No, es que va a ser causa y efecto. Si nosotros le permitimos a Dios grabar su ley en nuestros corazones, su ley de amor en nuestros corazones, las obras abnegadas de Cristo se van a dar de forma natural en nuestra vida. Pero si nosotros en autosuficiencia y orgullo decimos, no, ya yo puedo hacerlo por mí mismo y nos vestimos con hojas de higuera como Adán y Eva o como la higuera, estamos todos frondosos de hojas pero sin fruto, realmente tarde o temprano eh, vamos a darnos cuenta que estamos desnudos, como también vimos en Apocalipsis 3, que mencionamos al principio. Y es triste que esto ocurra, ¿no? Y el Señor nos quiere mostrar nuestra necesidad de Cristo ahora para que no nos demos cuenta demasiado tarde. ¿Te parece que avancemos? ¿Querés leer la Sí, siguiente? sí. Dice en la 537, párrafo 1, dice la parábola de la higuera pronunciada antes de la visita de Cristo a Jerusalén. Y aquí está hablando de la parábola, no de la higuera maldita, sino de la parábola. Dice la parábola de la higuera pronunciada antes de la visita de Cristo a Jerusalén está en relación directa con la lección que enseñó al maldecir el árbol estéril. En el primer caso, el jardinero de la parábola intercedió así: déjala aún este año hasta que la excave y estercole. Y si hiciere fruto, bien, y si no, la cortarás después.
Debía aumentarse el cuidado al árbol infructuoso. Debía tener todas las ventajas posibles, pero si permanecía sin dar fruto, nada podría salvarlo de la destrucción. En la parábola no se indicó el resultado del trabajo del jardinero. Dependía de aquel pueblo al cual se dirigían las palabras de Cristo. Los judíos estaban representados por el árbol infructuoso y a ellos les tocaba decidir su propio destino. Se les había concedido toda ventaja que el cielo podía otorgarles, pero no aprovecharon sus acrecentadas bendiciones. El acto de Cristo al maldecir la higuera estéril demostró el resultado. Los judíos habían determinado su propia destrucción. Está bueno, ¿no? Porque dice, demostró el resultado, o sea, no fue Cristo quien trajo el resultado sobre ellos. Él simplemente con sus palabras lo demostró. Y dice, los judíos habían determinado su propia destrucción. No fue Cristo quien trajo su destrucción. Es interesante eso, ¿no es cierto? Sí, sí. Vamos a ver en citas posteriores. Si quieres, pasamos a la próxima Dale. para. Conflicto de los siglos, página 27, párrafo 1. Dice, Dios Ujú. aplazó su juicio sobre la ciudad y la nación hasta cosa de 40 años después que Cristo hubo anunciado el castigo de Jerusalén. Me hace acordar como, bueno, todavía hay que excavarla, todavía hay que Sí, abonarla, todavía hay que exactamente, darle agua, exactamente, todavía hay que visitarla. totalmente. Admirable fue la paciencia que Dios tuvo con los que rechazaran su evangelio y asesinaran a su hijo. La parábola de la higuera estéril representa el trato bondadoso de Dios con la nación judía. Ya había sido dada la orden, córtala. ¿Por qué ocupará aún la tierra? Pero la divina misericordia la preservó por algún tiempo. Había todavía muchos judíos que ignoraban lo que habían sido el carácter y la obra de Cristo, y los hijos no habían tenido las oportunidades ni visto la luz que sus padres habían rechazado. Por medio de la predicación de los apóstoles y de sus compañeros, Dios iba a hacer brillar la luz sobre ellos para que pudiesen ver cómo se habían cumplido las profecías, no únicamente las que se referían al nacimiento y vida del Salvador, sino también las que anunciaban su muerte y gloriosa resurrección. Los hijos no fueron condenados por los pecados de sus padres, pero cuando, conociendo ya plenamente la luz que fuera dada a sus padres, rechazaron la luz adicional que a ellos mismos les fuere concedida, entonces se hicieron cómplices de las culpas de los padres y colmaron la medida de su iniquidad. No sé si a vos también notás esto, ¿no? Pero sigue siendo bastante curioso el lenguaje, ¿no? Porque por un lado habla de los juicios de Dios, pero por otro lado habla de la misericordia, o sea, que Él mismo retiene sus juicios. Pero después, si le agregamos al lenguaje lo que veníamos diciendo antes, que ellos trajeron sobre sí mismos la destrucción, que los enemigos fueron quien lo destruyeron, es como que nos da por resultado esto, ¿no? Que los juicios de Dios es simplemente dejarlos a las consecuencias de lo que ellos mismos eligen, ¿no es cierto? No Ujú. es que él traiga la destrucción, sino que la permite. Y al mismo tiempo dice que es muy misericordioso para contener la destrucción que ellos mismos generaron. O sea, eh, hacer más que todo eso fue imposible, ¿no? Es como la parábola que vos mencionabas. Mandaba trabajadores, trabajadores, trabajadores. ¿Y qué me queda? Bueno, les mando a mi hijo. Y la cita anterior decía, todos los recursos del cielo fueron dados, ¿no es cierto? No quedó más nada por hacer, es como para que no tengan absolutamente más nada que decir. Totalmente, totalmente. Y vemos cómo conforme a la parábola, ¿verdad? Se le extiende el tiempo y desde las palabras de Jesús acerca de la destrucción de Jerusalén pasaron cerca de 40 años, ¿no? Hasta que vino finalmente la destrucción. Y fue un tiempo de misericordia que se le extendió. Eh, así Así es. ¿Avanzamos, que te no, que parece? no, que no, sí, dale, que no repitamos nosotros la historia, ¿no? Tal cual. Eh, el mismo conflicto de los siglos, el siguiente párrafo, en la página 27, párrafo 2, una parte dice, la longanimidad de Dios hacia Jerusalén no hizo sino confirmar a los judíos en su terca impenitencia.
por el odio y la crueldad que manifestaron hacia los discípulos de Jesús, rechazaron el último ofrecimiento de misericordia. Dios les retiró entonces su protección y dio rienda suelta a Satanás y a sus ángeles, y la nación cayó bajo el dominio del caudillo que ella misma se había elegido. Tremendo, Ujú. tremendo, ¿no? Ahí Esos son los termina juicios dejando de Dios. claro. Claro, Sí. exactamente. Son los juicios de Dios. Es dejar de proteger para que venga el enemigo y destruya. Ujú. Sí, que tengamos lo que elegimos, pero vemos Es que es con dolor, que es con tristeza, como Jesús manifestó, ¿verdad?, en su llanto sobre Jerusalén. así es. Así es. Y bueno, hasta acá es como que llega esta primera sección, la verdad, muy, muy fuerte y con mucha enseñanza, ¿no? Me quedo con las palabras que dijiste a lo último, ¿no? Que sean para enseñanza nuestra, ¿no? Que no sea. Muchas veces decimos, los judíos esto, los judíos aquello, los judíos lo otro. Qué malos los judíos. Y en realidad lo que fue escrito para nuestro bien. O sea, no fue para que criticáramos a ellos, sino para que, ojo, que no seamos nosotros los que por ahí repitamos la historia con ciertas actitudes, ¿no? Y el próximo segmento o el próximo tema que toca la lección es la autoridad de Cristo cuestionada. Y no me acuerdo si vos leíste la última, me toca a mí, recordame. Sí, te toca a ti, yo creo. Dale, bueno, avanzamos entonces con los versículos, así lo hacemos democrático, ¿no? Para que no piensen que yo me quiero agarrar todo. Eh, Vamos a leer en Marcos, capítulo 11, del 27 al 33. Leemos lo siguiente, dice, y volvieron a Jerusalén, y andando él por el templo, vienen a él los príncipes de los sacerdotes, y los escribas, y los ancianos, y le dicen, ¿con qué facultad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esta facultad para hacer estas cosas? Y Jesús respondiendo entonces les dice, os preguntaré también yo una palabra, y respondedme, y os diré con qué facultad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos pensaron dentro de sí diciendo, si dijéramos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si dijéramos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos juzgaban de Juan que verdaderamente era profeta. Y respondiendo dicen a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dice, tampoco yo os diré con qué facultad hago estas cosas. Usando un poco Jesús acá, nosotros acá en Argentina le decimos la viveza criolla, ¿no? Esa viveza con la que tantas veces los mismos fariseos, los mismos sacerdotes querían hacerle pisar el palito a Jesús. Ahora Jesús es como que entra en ese idioma, ¿no es cierto? Y no entra en la trampa de ellos y los deja casi sin palabras, ¿no? Sí, ellos cuestionan su autoridad, con qué autoridad él hacía todo lo que hacía, con qué autoridad purificó el templo, por ejemplo, con qué autoridad hacía todas las obras que hacía, con qué autoridad hablaba, con qué autoridad podía decirle las cosas que le decía a los líderes religiosos, este, y podríamos decir con qué autoridad hacía todo lo que hizo en su ministerio. Con qué autoridad perdonaba pecados, con qué autoridad sanaba enfermos, con qué autoridad hacía todo lo que hacía, este, cuál era la fuente de su autoridad. Obviamente nosotros sabemos que era del Padre, porque toda autoridad que tenía Cristo le había sido dada Yo, del Padre. yo no sé si Sin ellos, embargo, sí, no sé si ellos querían saber en realidad o lo estaban como chicaneando, como diciendo, ¿quién te era, crees que era sos? sí, también, pero estaban buscando pillarlo, me parece, con sus palabras, porque si él decía que venía de Dios, entonces ellos iban a buscar argumentos para demostrarle que realmente no provenía de Dios. Recordamos que siempre decían que por el poder de Belcebú era que él hacía las cosas que él hacía, ¿no? Entonces, si ellos venían con estas preguntas es porque tenían una posible trampa por ahí, por si él daba la respuesta que todos esperaban que diera. Tal Pero cual. Jesús no les da la respuesta que ellos querían que él diera. Y, y ¿verdad? Lo atrapó en su propia trampa, en el mismo pozo que ellos hicieron, ellos cayeron, porque ante todos los que estaban allí quedó manifiesto que estos hombres
eh, que decían saber más que todos, ni siquiera podían identificar si Juan el Bautista era de Dios o no. O sea, por la dureza de sus corazones. No querían. Entonces, no querían aceptarlo, pero todo el pueblo lo tenía por profeta y entonces lo que el pueblo escuchaba era que los líderes y los eruditos y los académicos y podríamos decir aquellos que conocen más las escrituras no saben identificar si una persona es profeta o no y ellos mismos lo habían aceptado como profeta. Entonces, esta gente no sabe nada. O sea, dan apariencia de que saben, pero no saben. Y entonces, con esto tiene un fruto de que mucha gente decide escuchar entonces a Jesús porque Jesús hablaba con autoridad, mientras que estos no tenían autoridad ni siquiera para contestar si Juan era de Dios o no era de Dios, si venía de Dios o no venía de Es Dios. que no podían aceptar a Juan porque lo principal que Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ni yo soy digno de atarle la sandalia de los pies. Entonces, si aceptaban el ministerio de Juan, tenían que aceptar a Cristo. Y ahí es Así donde, mismo es. donde no pudieron. Avanzamos, Vamos, tenemos algunas sí, vamos a citas. si tenemos alguna cita, esta sección es más corta porque realmente la lección también es más corta. Leemos en Deseado a toda la gente, 544, párrafo 4. Los escribas, sacerdotes y gobernantes fueron reducidos todos al silencio. Desconcertados y chasqueados permanecieron cabizbajos, sin atreverse a dirigir más preguntas a Jesús. Por su cobardía e indecisión habían perdido en gran medida el respeto del pueblo, que observaba y se divertía al ver derrotado a esos hombres orgullosos y henchidos de justicia propia. Vemos ahí que, como mencionamos, ellos cayeron en su propia trampa y perdieron el respeto del pueblo, que hasta se reían o se divertían, no dice se reían, dice que se divertían al ver a estos hombres tan orgullosos y henchidos de justicia propia ser Derrotados. atrapados en su propia trampa, ¿no? Fueron reducidos a silencio. Eso es cuando no hay más argumento, ¿no es cierto? Eh, no hay debate posible cuando te quedas sin argumentos. Avanzamos Ujú. a la otra cita que está en el Deseado de toda la gente, página 545. Dice, muchos de los que habían aguardado ansiosamente el resultado de las preguntas de Jesús serían finalmente sus discípulos, atraídos a él por sus palabras de aquel día lleno de acontecimientos. Muchos de los que oyeron las palabras y vieron los hechos de Jesús en el templo, le tuvieron desde entonces por profeta de Dios. Pero mientras el sentimiento popular se inclinaba a Jesús, el odio de los sacerdotes hacia él aumentaba. La sabiduría por la cual había rehuido las trampas que le tendieran era una nueva evidencia de su divinidad y añadía pábulo a su ira. Me llama la atención y también me enseña, ¿no?, que muchas veces nos pasa que en la emoción de aceptar una verdad quizás que va en contra de casi todo el mundo, a veces uno peca también de orgulloso y parece que quisiera entrar en debate y en pelea. Me pasó a mí y lo saben, como que entrar en pelea, debate y ganarle a todo el mundo, ¿no es cierto?, dialécticamente. Y, y acá vemos que en realidad las palabras de Jesús venían por inspiración divina. O sea, él no buscaba el debate, él no buscaba la pelea, él no provocaba. Él respondía cuando venían a él eh, con preguntas y con trampas, simplemente respondía, pero respondía inspirado por Dios. Y eso fue lo que después produjo todo el fruto en sus futuros discípulos, ¿no? No sale nada bueno cuando nosotros mismos queremos tomar el debate, la pelea en nuestras manos y queremos usar los versículos bíblicos y las citas como dardos para destruir a los demás, ¿no? En todo momento vemos que Jesús siempre lo hacía con amor y con dolor también, a pesar de que quedaban reducidos a silencio y demás. Yo creo que Jesús no quedaba nada contento por toda la ira que se generaba dentro de sus corazones. Ujú. Sí, yo creo que la siguiente cita añade, o sea, va por esa línea de lo que comentaste. Este,
el párrafo 2 de la 545 dice, en su debate con los rabinos no era el propósito de Cristo humillar a sus contrincantes. No se alegraba de verlos en apuros. No estaba como que los pillé, a ver cómo me contestan esta, no, para nada. Tenía una importante lección que enseñar. Había mortificado a sus enemigos permitiéndoles caer en la red que le habían tendido. Al reconocer ellos su ignorancia en cuanto al carácter de Juan el Bautista, dieron a Jesús oportunidad de hablar y él la aprovechó presentándole su verdadera condición y añadiendo otras amonestaciones a las muchas ya dadas. Vemos que eran amonestaciones, vemos que el intento del corazón de Jesús en entrar en este diálogo era realmente hacer una apelación a sus corazones. Él no se alegraba de verlo en apuros porque estaban tragándose, ¿verdad? Sus propias palabras, o cayendo en su propia trampa. Tampoco quiso humillarlos, no era su propósito humillarlos, sino apelar a ellos, amonestarles, hacerles ver su condición para que recapacitaran. Y todo esto, como mencionaste ahorita, como dicen en 1 Corintios 10, está escrito como ejemplo para nosotros, ¿verdad? Para que nosotros digamos, yo no soy distinto. Como dijo Elías, yo no soy mejor que mis padres. Yo no soy mejor que mi antepasado. Yo no soy mejor que el pueblo judío. Y pidamos colirio, ¿verdad? Para ver nuestra verdadera condición. Y nos demos cuenta que necesitamos las vestiduras de Cristo y solo los de Cristo. Y que para todo necesitamos a Cristo en esta vida. No es casualidad que se describa cómo el pueblo neutral se reía, ¿no es cierto?, de la derrota y de ver mudos a esos personajes orgullosos. O sea, no es casualidad que se describa eso porque o sea, tiene el objetivo de contrastarlo con la actitud de Cristo, ¿no? Y cuál es nuestra enseñanza. Si nosotros, al responder a alguien, aunque sea una respuesta con textos bíblicos, ¿no? Que deje sin palabra a otra persona con respecto a alguna doctrina o alguna verdad, si nuestro corazón demuestra risa, demuestra jocosidad, demuestra orgullo, ahí vemos que estamos por mal camino, ¿no es cierto? Podemos estar o podemos tener en ese momento quizás la verdad o los textos que son verdad, pero esos textos no están produciendo ningún fruto en nuestra vida, ¿no? Si eso es lo que sentimos, si nos sentimos satisfechos por destruir a otro en un debate o en una discusión, ¿no? Está bueno que se presente ese contraste. Uh-huh. Y, y como Jesús, también hay momentos de hacer silencio. O sea, también hubo momentos en los que Jesús no les contestó. También hubo momentos en los que Jesús no entró en discusión con nadie. Hubo momentos en los que con dolor Jesús simplemente se retiró y aceptó que lo echaran fuera o que no lo quisieran o que no se deseaba su presencia en ese lugar. Y, y eso es lo que queremos evitar para nuestra propia experiencia. No queremos echar a Jesús fuera, no queremos endurecer el corazón de tal forma que nos sea cortado el suministro de agua, no queremos rechazar sus palabras ni sus amonestaciones, que son siempre con el propósito de salvarnos y que recapacitemos. Así que yo entiendo que la lección para esta semana está llena de muchas enseñanzas para nosotros, como es la palabra de Dios siempre, ¿verdad? Así que gracias a Dios por esta lección que nos dirigió la mirada hacia Jesús una vez más y hacia su enseñanza. Está bueno que los dos temas estuvieron bien unidos, ¿no? O las dos lecciones se pueden unir, ¿no? El hecho de dar fruto tiene que ver con actuar siempre bajo la autoridad de Cristo, ¿no? El recibir el carácter de Dios a través de Cristo, eso es lo que hace que nosotros tengamos frutos. Es como que no es casualidad que los dos temas estos hayan estado en el mismo folleto, ¿no? O en la misma semana para estudiar, están bien estrechamente
unidos, ¿no? Por un lado se nos muestra nuestra responsabilidad, pero por otro lado también se nos dice cómo poder cumplirla, ¿no? Y que no es con fuerza propia ni con ningún tipo de astucia propia, sino dejándonos guiar por el Espíritu de Cristo. Ujú. No sé si No tenés sé, algún último las hojas, comentario. las hojas de higuera no nos sirven de nada si el suministro de agua lo echamos fuera, que es Cristo, ¿no? Tal cual, si cortamos también el circuito de beneficencia, ¿no? Que Dios nos Ujú. ayude a ser fuente cuando tengamos que ser fuente y a ser canal cuando tengamos que ser canal, para poder seguir recibiendo y para poder seguir dando, porque hay gozo en las dos, ¿no? Hay gozo en recibir y hay gozo en dar. Si eso se corta es porque estamos mal, hay algo que está fallando y tenemos que pedirle a Cristo que sea Él quien viva en nosotros y por nosotros, ¿no es cierto? Amén. Bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias también a todos los que nos estuvieron acompañando. La verdad que para mí fue de mucha bendición estos temas y da para seguir conversando durante todo este sábado, ¿no? Aprovechemos las horas de este día santo para meditar en todo lo que el Señor nos ha dejado. ¿Te parece si oramos? Te invito a poder terminar con una oración. Los que puedan, en reverencia, vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, muchas gracias por esta oportunidad que nos regalaste de poder abrir tu palabra, de poder estar juntos en comunión. Gracias por todo el aprendizaje que nos has dado, por cada una de las lecciones. No permitas, Padre, que en nuestra vida todas estas palabras caigan en un saco roto. No permitas que nuestros ojos siempre estén viendo qué hicieron o qué hacen los demás, sino que podamos tomar todo esto que fue escrito para lecciones propias, para poder entender, para poder aprender. Y te rogamos por sobre todo que nos des más de Cristo, que nos llenes plenamente de Cristo para poder actuar según tu voluntad, para vivir según tu carácter y poder dar esos frutos que tú esperas, Padre, después de todo lo que nos has dado, de toda la misericordia y la paciencia que nos has tenido. Te pedimos y agradecemos todo esto, Padre, agradeciéndote especialmente por este día santo y pidiéndote perdón por todos nuestros pecados. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, feliz sábado para todos. Nos reencontraremos el próximo viernes, ya creo que sin Carlos, pero yo seguramente sí, creo que según el cronograma me toca, ya me había tomado unas largas vacaciones, pero como dijimos, mañana están invitados a seguir reflexionando en todo esto. Sé que Carlos también tiene transmisión siempre a la mañana, así que en el perfil de Facebook de él pueden escuchar siempre la meditación que él tiene y bueno, a disfrutar de este día santo. Un abrazo, Carlos. Dios les bendiga. Abrazo.